El punto de partida siempre será el pueblo de Israel y ese encuentro y contacto entre Dios y el pueblo, entre Dios y la humanidad. Hay que partir de que Dios sale al encuentro del hombre y a pesar del amor de Dios surge la infidelidad del hombre. Para eso es necesario detenernos en 4 etapas que son importantes para que comprendamos mejor la historia. Son las etapas que comienzan con el destierro. La primera es la del exilio, que va del 586 al 538, donde nos encontramos todo el acontecimiento de deportación, de destierro hacia Babilonia. Con tristeza se nota la denuncia, un anuncio de salvación, pero también un odio y una tristeza por la pérdida de el signo más importante, que es el templo. Nos encontramos ante una segunda época que va del 538 al 333 y es la época del dominio persa, donde se da la restauración, donde también surge el edicto de Ciro en el 538 y donde vuelve una época de reconstrucción a pesar de sus interrupciones. Se culmina el signo más grande, que es el templo. Aquí resurge Esdras y Nehemías. Luego surge una época muy especial, y es la época del dominio griego, que va del año 333 al 63, antes de la era de Cristo, donde el dominio de Ptolomeo, Seleucida y toda la rebelión macabea vienen a abarcar un influjo muy importante, de manera especial todo también el influjo griego. Y culminamos con la época del dominio romano, del año 63 antes de Cristo hacia la era de Cristo en adelante, donde surge todo lo que es el imperio romano, toda la acción, toda la llegada, toda la conquista, toda la expansión, que fue la época que le correspondió vivir a Jesús. Y a partir de ahí
es como también, y de todo este dominio, es como viene a resurgir de manera especial los escritos bíblicos a lo largo de una conformación de un canon, de unos textos, aunque para eso el judío debió tener, plasmó todos los sentimientos a lo largo de la historia, pero ese plasmar sentimientos se vino a organizar a través de unos tres grandes bloques, que es la Torá, que abarca los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los Nebim, que son los profetas, que lo tenemos en profetas anteriores como Josué, Jueces y Samuel, y profetas posteriores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y profetas menores, y los Ketubim, que son los otros escritos. Esto tuvo un proceso de selección hasta llegar a la actualidad. Y es ahí, ese es el legado judío que tenemos nosotros, donde en la escritura encontramos un Dios que actúa en la historia del hombre. ¿Cuál es tu nombre? Jesús de Nazaret. Es la mayor historia jamás contada. La historia de las posibilidades del ser humano. Ama a tus enemigos. Haz el bien a los que te odian. Si queremos comprender la historia de Occidente, debemos comprender la historia de Jesús. Jesús, su vida. Hablar de Jesús siempre suscitará muchos sentimientos de alegría, pero también sentimientos de rechazo, sentimientos de melancolía, pero también sentimientos de reflexión. Jesús, desde la época de la Ilustración surgió una corriente que fue el separar a un Jesús humano del Cristo de la fe. A partir de la lectura de varios textos se hace esta ruptura entre la búsqueda de un Jesús hombre, de un Jesús humano, con sentimientos humanos. Y es a partir de autores como Reumarus, Bullman, como se viene a generar esta búsqueda y estas corrientes. Luego, a partir del judaísmo, se viene a desmitologizar a Jesús y se viene a profundizar a partir de los mismos rabinos quién era verdaderamente Cristo y toda su investigación por él. El contexto judeo-helenístico y toda su parte helenística, desde la misma sociología, desde el gnosticismo, desde las literaturas helénicas nos vienen a presentar también otra figura de Jesús. Está también la figura escriturística, que es la que conocemos en el Nuevo Testamento con las cartas de Pablo, que son los textos más antiguos que tenemos sobre Cristo, el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan y todas las fuentes que ellos recurren para que conozcamos a Jesús. Nos encontramos también de manera especial los textos históricos. Un Jesús desde la historia. ¿Qué dice la historia de Jesús? ¿Qué dice la historia greco-romana? ¿Qué dice en el imperio? ¿Qué se suscita y qué sentimientos suscitan en Jesús? Los textos apócrifos, que aunque no son garantía, sí presentan muchas fuentes y muchos aportes sobre la vida de Jesús y sobre su paso por la tierra, su paso por la historia. Siempre el telón de fondo será quién es Jesús y qué hizo, su mensaje, sus palabras, su contexto, su cultura, pero de manera especial su vida misma. Hay muchos relatos sobre él. Faltaría tiempo e investigación. Pero esa es la búsqueda que se ha hecho a lo largo. Un Jesús que impactó en la historia.
que marcó la historia, invitándonos a una época de conversión, invitándonos a un nuevo reino. Y es ese reino de Jesús, el cual ha suscitado muchos estudios. Es un reino de conversión, pero es un reino que debe ser creíble. Su pasión, su muerte, su resurrección viene a suscitar impacto, y eso hace que la persona de Cristo no sea algo indiferente, sino que eso hace que la persona de Cristo sea motivo de búsqueda. Prefirieron el martirio antes que renegar de su fe. Su sangre será semilla de nuevos cristianos. Acabarán por convertir al imperio. ¿Cómo vivían? ¿Cómo defendieron su fe? ¿Cómo la propagaron por todo el orbe? Desde Roma a Bizancio, desde los pueblos del Oriente hasta los de Occidente. Toda una civilización va a inspirarse en el ideal del Evangelio. Cuando el paganismo, la barbarie y las herejías parecían a punto de triunfar, ¿cómo logró prevalecer la religión del amor? ¿Por qué tantos cristianos se entregaron a la austera vida de un monasterio? ¿Quiénes fueron los padres de la Iglesia? ¿Qué herencia nos han legado? La historia nos enseña nuestras raíces y las claves del futuro. Los primeros cristianos. Hablar de las primeras comunidades cristianas implica todo un proceso y todo un cambio que se da a lo largo del tiempo, con elementos litúrgicos, estructurales, teológicos, disciplinarios. Pero el punto de partida de la primera comunidad cristiana es Jesucristo. Un Cristo que elige 12 para que estén con Él, para que vivan con Él y para que compartan toda una experiencia de vida. Los hizo itinerantes. Nunca Jesucristo quiso realizar una ruptura entre judaísmo con el judaísmo. Inclusive él no tenía la concepción de, se podría decir, de crear una nueva iglesia, sino que fue a lo largo de la misma respuesta que da el grupo apostólico ante la inminente o ante la no pronta llegada de Jesús. Es como este grupo de 12 que empieza a hacer una expansión misionera, a fundar comunidades, a reorganizar su predicación, a abrirse hacia los gentiles. Todo este itinerario misionero hace que la predicación de los apóstoles se vaya reorganizando en pequeñas comunidades. La enseñanza de Jesús hace que se vaya estructurando poco a poco, y es ahí donde empieza a surgir las comunidades o las iglesias domésticas, donde la cabeza apostólica empieza a dar un paso y a organizar una autoridad, como es el caso de los obispos, presbíteros y diáconos, que vienen a ejercer esta autoridad tras el abandono de los apóstoles y tras su muerte. Y es así como la parte litúrgica viene también a estructurarse y viene a dar esta ruptura entre culto judío y culto cristiano, donde se pasa de ser una itinerancia a una organización estructurada, donde se empiezan a surgir nuevos ministerios, donde el comportamiento moral del cristiano, del seguidor de Jesús, empieza a ser diferente al judío, donde empieza a instaurarse un canon de la escritura, acogiendo el canon judío y denominando el Antiguo Testamento, y surgieron todos los escritos de
de Pablo, los evangelios. Y es ahí donde empieza a reorganizarse una sagrada escritura y unos textos sagrados que vienen a dar forma a lo que poco a poco viene a ser la iglesia hoy en día. De igual manera surge también toda una serie de escritos, evangelios, los escritos apócrifos, los padres de la iglesia, que al Jesús no dejar algo sistemático, la literatura y la inspiración divina vienen a dar una pequeña organización que se da con el tiempo. No fue fácil, no fue inmediata, causó ruptura, escándalo, pero es así, dando respuesta, dando respuesta a los interrogantes del momento, a las herejías, a las controversias, es como la iglesia se estructura, pero el fundamento siempre será Jesucristo. Su resurrección va a ser el fundamento y va a ser lo que lleva a que el grupo de 12 se expanda y el grupo de 12 vaya adquiriendo elementos para ir haciendo unas nuevas comunidades cuyo centro es el Maestro. Con la muerte de los apóstoles y teniendo muy claro el mandato misionero de ir y anunciar, y al ellos haber dejado comunidades cimentadas y muy organizadas, la vida cristiana poco a poco se fue estructurando en pequeñas comunidades. Dentro de ellos sobresalen algunas que permitieron, a través de el influjo filosófico, literario, artístico, jurídico, social, político y económico, arraigar y expandir el cristianismo. Un hito fundamental que permitió fue la destrucción del templo, ya que hizo que la iglesia se fuera dispersando y se fuera descentralizando del templo hacia las pequeñas comunidades. Es así como surgen unas iglesias muy especiales y unas cabezas que van a permitir ser centros de expansión. Dentro de ellos encontramos Jerusalén como una de las columnas fundamentales, y fue allí en Jerusalén donde tras la destrucción del templo, la iglesia y la nueva comunidad empieza a reorganizarse, empieza a salir y empiezan sus obispos y toda su estructura jerárquica a fundamentarse. Tenemos también la iglesia de Antioquía
de Siria, que es una de las iglesias también muy importantes, que nos presenta grandes mártires. Recordemos que es donde por primera vez se llama cristianos a los seguidores de Cristo, y ellos también vienen a ser gran testimonio, vienen a ser de gran referencia, de manera especial también por el griego, que era su lengua habitual, y vienen a dar fuerza a la expansión del cristianismo, viendo a ser una de las iglesias más importantes. Tenemos la iglesia de Édesa, que es un centro intelectual, religioso, pero que viene a dar grandes aportes también, muy significativos en todo el movimiento expansionista. Tenemos una de las figuras más sobresalientes de la iglesia de Seleucida, que también viene a aportar. Tenemos la iglesia de Alejandría en Egipto. Recordemos que Alejandría nació por obra de Alejandro Magno, y también viene a ser un gran centro de expansión. Los cristianos de Alejandría, a través de todo también su influjo filosófico y académico. Tenemos la iglesia de Roma, la iglesia de Cartago, que vienen a ocupar un lugar muy importante en la implantación del cristianismo. Recordemos Cartago, que fue la capital de la provincia romana del África Proconsularis, y viene a ser un gran epicentro católico. Y es a partir de ahí, de esos lugares, donde la iglesia empieza a expandirse, donde empieza a romper barreras, y donde empieza a llegar el cristianismo hacia la universalidad, y empieza a ir al mismo ritmo del imperio. El imperio va creciendo, la iglesia también iba llevando todo ese auge expansionista.